Bueno, espero que hayan gozado el refrigerio. La siguiente plática se trata de tamizaje del cáncer colorectal, que va a ser impartida por el doctor José Miguel Moreno, presidente de la Asociación de Gastroenterología. Olvidé el currículum allá, pero es graduado de la Universidad de El Salvador, residencia en el Seguro Social, entrenado en Puerto Rico y Japón. Anteriormente, oyeron ustedes, trabajó en el Rosales Seguro y en la práctica privada, en gastroclínica. Y actualmente, privadamente, está siempre en gastroclínica, en la clínica, en la Plaza Villavicencio. Ahí está por cualquier ayuda. Gracias, doctor Ticas. Buenos días. Espero que el refrigerio ha estado bueno. Las charlas decían problemas comunes en la práctica de gastroenterología diaria. Este tema parecería como que no es de práctica diaria, pero a mi juicio el colon a veces ha sido como subestimado, no se le aprecia lo suficiente, y el colon es un órgano muy importante. Si no, pues recordemos cuando tenemos diarrea, tenemos rectorragias, tenemos estreñimiento, tenemos dolor, distensión. Es un órgano que nos da mucha sintomatología y lastimosamente a veces no pensamos en él con el debido respeto que se merece, especialmente cuando estamos hablando de la posibilidad que este órgano desarrolle un cáncer. Y ¿funciona? No. Sí, excelente. No tenemos estadísticas completas, yo no las tengo, no he tenido acceso a las estadísticas nuestras sobre cáncer de colon. Sin embargo, pueden ver ustedes Centroamérica, el hombre, la incidencia es del 7.2 por 100,000 y la mujer anda por el 6.4 por 100,000. Lo vemos con relativa frecuencia y lo vemos cada vez en personas más jóvenes. Aquí veo una asistencia cuyo promedio de edad andará por los 35, digo yo, más, pero a partir de los 50 es la recomendación principal del tamizaje. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero esto era para que viéramos qué tan frecuente vemos la neoplasia. Una pregunta: ¿por qué se inicia el cáncer de colon? El cáncer de colon no tiene una causa única, es multifactorial, y cuando hablo de multifactorial me refiero a diferentes cambios básicamente genéticos que pueden ocurrir en las células que componen el colon. Especialmente vamos a hablar de 3 vías para que aparezca el cáncer de colon. A esta yo le damos la vía SIN, para acordarnos como un recurso mnemotécnico, la vía SIN, que quiere decir Chromosomal Instability, que caracteriza a las personas que padecen de la poliposis familiar adenomatosa. Y en este caso lo que está sucediendo, como dice ahí, es una inestabilidad cromosómica, especialmente de los genes que regulan el aparecimiento de células neoplásicas. Por ejemplo, este gen, que es el supresor de tumores. Hay un gen, es un vigilante que anda circulando y detecta el inicio de una célula que está comportándose inadecuadamente y la elimina. Entonces, este gen, si está alterado, no va a poder suprimir el inicio de cambios que pueden ser neoplásicos, especialmente en este, que es quiere decir adenomatosis polyp colon, que es el sitio donde se empiezan a desarrollar clones de células que potencialmente van a ser malignas. Entonces, si el supresor está dañado, los que inician cambios de neoplasias, que puede ser el APS y otro que se llama KRAS, empiezan la reproducción desordenada de células que hacen especie de clones y se pierde el control cuando aparecen otros, como estos genes que están ahí, especialmente el P53, que le da estabilidad paradójicamente a la célula neoplásica para poder seguirse reproduciendo y ya no le altera ningún gen supresor. Entonces esta es la vía que se llama vía SIN. Y la siguiente vía, este es un ejemplo para que viéramos, lo que acabo de mencionar es esto. Ahora tenemos una mucosa normal, criptas aberrantes, focos de clones celulares, después aparece un polipito, después el pólipo tiene
una secuencia de adenoma que puede llevar a la displasia, y por último el cáncer invasivo. Eso era para ejemplificar lo que acabamos de decir de la vía SIN. Y ahora sí, vamos a ver la vía MIN, que quiere decir inestabilidad microsatelital. Ejemplo es el cáncer hereditario no polipósico, a diferencia del anterior. Y aquí lo que está sucediendo es una falla en la reparación del DNA, en los pares de los genes del DNA hay un error. Entonces no se repara una célula que potencialmente está dañada y se empiezan a formar pequeños polipitos. Después de un epitelio normal tenemos pequeños polipitos insignificantes, planos, que muchas veces no se ven, pero intervienen, por ejemplo, ciertos receptores aún de factores del crecimiento y receptores asociados a la insulina. Paradójicamente no esperaríamos que la insulina esté involucrada, entonces hay unos receptores que, si están alterados, van a favorecer que estos pequeños pólipos progresen a unos pólipos ya detectados por endoscopía. Y reforzando lo que decíamos en las diapositivas anteriores, se involucran después otros genes como la caspasa, ese que está ahí, que es HMSH36, y otros varios que todavía no han sido identificados, que le van a dar estabilidad a la secuencia del adenoma. El adenoma es el precursor del adenocarcinoma, en este caso llamado la vía SIN. Siguiente. Eso es importante también. Hay otros genes involucrados, como mencionaba. Siguiente. Y esta es una vía diferente. Él la llamaba epigenética. Aquí la diferencia es que, por definición, un pólipo hiperplásico siempre es benigno, como una especie de carnosidad benigna que nos puede salir en cualquier parte. En este caso, que tenemos pólipos benignos, hay una hipermetilación de sus genes. Al haber una hipermetilación de los genes, va a aparecer un tipo de pólipo que se llama cerrado con S, porque tiene, a la hora de hacer los estudios histológicos, una formación como en forma de sierra. Por lo tanto, se llaman estos pólipos cerrados o acerrados, dicen algunos, y estos tienen una alta inestabilidad microsatelital que caracteriza a la célula neoplástica y son sumamente agresivos. Entonces pareciera que a la hora de hacer endoscopías, pólipos pequeños y significantes, y vamos a ver un ejemplo de ellos, pueden aisladamente progresar a un cáncer de colon. Puse estas 3 diapositivas para que viéramos que el aparecimiento del cáncer de colon no tiene una explicación única, sino que son varios pasos, varias combinaciones de genes que nos van a llevar al final al aparecimiento del adenocarcinoma. Volviendo a la importancia de esta charla, ¿han visto ustedes algún paciente que muere por cáncer de colon? Es triste, ¿verdad? Es una condición triste, metástasis hepáticas, dolores, obstrucciones, a veces múltiples cirugías, múltiples tratamientos con quimioterapia. Entonces lo que se espera es evitar que estos pacientes sufran todo lo que implica ese diagnóstico. Terminando entonces con las 3 opciones que mencionaba de la fisiopatología, el 70 al 80% de los cánceres van a ser explicados por la vía adenoma, SIN o MIN, y solo el 20-30% por la vía cerrada. Siguiente. ¿Por qué pongo esa diapositiva? Para mí que todos los meses deberían ser los meses de prevención del cáncer de colon. Sin embargo, cada vez está la tendencia de designar un día o un mes para estimular a la población como pacientes y a la comunidad médica como profesionales para generar la expectativa a los pacientes que deben prevenir el cáncer de colon y no esperar a desarrollarlo. Entonces, el mes de marzo, por el Colegio Americano de Gastroenterología y muchas otras asociaciones relacionadas con el aparato digestivo, han nombrado marzo como el mes de la prevención del cáncer de colon. Bien, entrando en materia, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder prevenir que alguien desarrolle el cáncer de colon? Tenemos 2 opciones. Están llamados los llamados test de prevención y los test de detección. El test de detección es: le voy a hacer la colonoscopía, señor, y le encontré una neoplasia avanzada que involucra tal vez hasta la serosa, y probablemente al hacer un TAC hasta tenemos metástasis o ganglios tomados. Eso es un test de detección que nos va a decir tiene cáncer de colon, y ya no importa si le hemos encontrado pólipos, como dicen los americanos, too late, ¿verdad? Y tenemos los test de prevención que nos ayudan a
identificar tempranamente pólipos como un cáncer incipiente. ¿Cuál escogería yo para mis pacientes? Debemos escoger el test de prevención, no esperar a que el paciente desarrolle una masa palpable para mandarlo a operar o para recibir quimioterapia. Entonces los test de prevención son los indicados para ayudar a los pacientes a no desarrollar el cáncer de colon. Y para apoyar esto, aquí está un ejemplo. Tenemos métodos que se promueven en diferentes meses también. El mes del cáncer de próstata, creo que es noviembre, se puso de moda el año pasado usar barba, no sé si se recuerdan algunos que estaba de moda usar barba para alertar a la población sobre la importancia de vigilar el cáncer de próstata. Y el mes de la cinta rosada para cáncer de mama es octubre, ya va a ser. El color del cáncer colorectal es azul, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, si nos ven a nosotros, ustedes usando un listón azul, es que estamos en la prevención del cáncer de colon, probablemente en el mes de marzo. Si hacemos un PSA y sale de 10 con un PSA libre de 5, ese hombre casi seguro va a tener cáncer de próstata. ¿Nos ayuda eso para prevenirlo? No, ya lo desarrolló. La mamografía, una vez detecta una neoplasia de mama, ¿la previene? No, ya la tiene. El cáncer colorectal, haciendo colonoscopías, ¿podemos prevenir el cáncer de colon? Sí, quitando pólipos. Entonces, hoy por hoy, en la práctica médica, es uno de los métodos de gabinete que sirve para prevenir el cáncer de colon. Siguiente. Entonces, ¿a quién se lo vamos a ofrecer? Una colonoscopía. Recomendaciones para tamizaje. La prevención debe ser ofrecida cada 10 años a todo paciente adulto a partir de los 50 años. Todo mundo arriba de 50 años, hombre o mujer, debe tener una colonoscopía de base. A menos que sean afroamericanos, parecería que aquí no hay afroamericanos, pero sí tenemos descendencia afroamericana en el país. Los obesos y los que son tabaquistas. A estos se les ha encontrado que inician el cáncer de colon más tempranamente. Entonces se recomienda por lo menos comenzar 5 años antes al tamizaje, ¿verdad? Y tenemos también la detección de cáncer, que ya lo tiene, ofrecerla a quienes declinan colonoscopía u otro test y no la aceptan. Entonces podemos hacer sangre oculta en heces como un ejemplo. Ya vamos a hablar si esto es de ayuda o no. Pero el mensaje de esta diapositiva es 50 años, cualquier adulto asintomático. Es un paciente adulto que cumplió sus 50 años y quiere prevenir la posibilidad de cáncer de colon. Siguiente. Test alternativos. Si por alguna razón estamos en un centro de salud que no tiene colonoscopía, por lo menos deberíamos tener un sigmoidoscopio. El sigmoidoscopio bien usado, y no me estoy refiriendo a los rígidos, sino que los flexibles, perfectamente podemos llegar por lo menos a la flexura esplénica y estar tranquilos, por lo menos que hasta la flexura esplénica no hay ninguna neoplasia ni ningún pólipo. El edema varitado no está ahí, porque no tiene razón de usarse. Ese es un examen obsoleto, no va a haber pólipos pequeños, si acaso va a haber una masa grande deformante y ya no nos sirve el enema varitado. Y si acaso por alguna razón se hace algún enema varitado y demuestra algún pólipo que lo logra ver un buen radiólogo, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer una colonoscopía. Entonces, enema varitado para tamizaje no lo estamos recomendando. Sí se puede usar la llamada colonografía por CT, otros llamados lo llaman colonoscopía virtual, que también se puede hacer cada 10 años. Sin embargo, la limitante de este método es que necesita la misma preparación que la colonoscopía, necesita mucho laxante. Y si hay residuos de heces, podría confundir algún residuo con un pólipo y al final va a necesitar una colonoscopía. Y también es efectivo en un 90%. La colonoscopía es superior a una colonografía por CT en la detección de pólipos pequeños. Un CT no va a haber pólipos de 6 a 7 milímetros. En colonoscopía estamos en la obligación de así poder verlos. Entonces lo vamos a dejar solamente si por alguna razón los pacientes no pueden o tienen contraindicación para una colonoscopía. Y test alternativo de detección sería el estudio de la sangre oculta en heces. Este sería el ideal, pero esto no lo tenemos disponible en nuestro medio.
Y también hay opciones de poder detectar el DNA fecal y hacerlo cada 3 años en los países que cuentan con este método diagnóstico. Repito, nosotros no lo tenemos. Y aquí vamos a mencionar lo que les decía sobre la sangre oculta en heces. Aquí hay varios mitos. Número 1, ¿cuánto tiempo necesito evitar comer carne roja, por ejemplo? ¿Y será que nosotros le decimos al paciente que debe evitar la carne roja 1 día, 2 días o 3? A veces solo ponemos sangre oculta. Lo ideal es que hayan pasado 3 días sin carne roja para poder mandar la sangre oculta en heces tradicional que tenemos nosotros. ¿Qué mide el test de Guayaco? Mide la peroxidasa del grupo M que se está degradando a nivel intestinal. Pero esta tiene también otros mitos. Todos acostumbramos a decir en la escuela de medicina que deberíamos prohibir cierta vegetal. ¿Cuál era? Siempre dijimos la remolacha. Es falso. Nada que ver. La remolacha tiene color rojo, pero no tiene que ver nada con la peroxidasa del M. Nada que ver. ¿Qué vegetales vamos a sustituir? Eliminar, perdón. Sorpréndase. El pepino, el coliflor y el rábano. Esos son los que hay que suspender, no la remolacha. ¿Okay? Y el suplemento de hierro también, y la ingesta de carne roja. Con la ingesta de carne roja, a veces también, si hay sangre y yo me como un pollito rico en sangre, a veces me queda la duda si realmente deberíamos permitir eso también. Pero en esencia esas son las recomendaciones de la sangre oculta en heces. Y recordar también, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad hemorroidal, no me va a estar haciendo diferencia entre si lo que está dando positivo es sangre de un hemorroide, por ejemplo, o sangre de un pólipo adenomatoso que está sangrando. Y la sensibilidad y especificidad, como pueden ver ustedes acá, el test de Guayaco para cáncer es menos del 50%, entre 33 a 50%, y un pólipo avanzado 11%. Nos puede dar alguna orientación, pero no es un método totalmente confiable. Lo ideal sería el inmunoquímico, que no lo tenemos en nuestro medio, que es más sensible para cáncer 60-85% y para adenoma avanzado 20-50%. Y solo para terminar con la sangre oculta en heces por el método de Guayaco, falsos negativos nos pueden dar los cítricos. Entonces hay que quitar los cítricos también para que no nos dé falso negativo. Bien, falso positivo, perdón. Falso negativo. Siguiente. Y aquí están las guías, otra vez, recomendaciones para tamizaje. Ya dijimos que era el paciente arriba de 50 años asintomático y las opciones si acaso no se puede hacer colonoscopía. Y el afroamericano obeso o tabaquista a los 45 años, pero también un paciente asintomático que tenga familiares con cáncer colorectal, que comenzamos a los 60 años, y tamizaje para riesgo promedio, vamos a tener un pariente en primer grado que tenga menor de 60 años o que tenga 2 casos en la familia. Estos pacientes deben ser vigilados. Y si tenemos un paciente que comenzó a determinada edad, por ejemplo, tengo una paciente de 38 años que tiene cáncer de colon, ¿a qué edad debo empezar a vigilar a su descendencia? Las guías dicen 10 años. ¿Ok? Más tempranamente. Si hay un antecedente familiar de cáncer de colon de menor edad que 50, se anticipan 10 años al caso índice. Difícil de aceptar esto, pero esas son las guías, ¿verdad? 10 años antes y cada 5 años a partir de esa fecha. Siguiente. Esto casi no lo vemos, tal vez en el seguro ha habido más casos, en privado casi no lo vemos, que es la poliposis adenomatosa familiar. En este caso un paciente puede tener 100 pólipos adenomatosos o más, y en este caso se recomienda una asesoría genética porque ha sido heredado en su familia. A estos pacientes la colonoscopía se recomienda hacer cada año, tratar de rescatar la mayor cantidad de pólipos, pero si se detecta y se confirma que hay el test genético para esta condición está positivo, sabemos que este paciente va a continuar desarrollando pólipos y se puede programar una colectomía. Difícil también de decidir, pero esas son las indicaciones vigentes para este tipo de pacientes. Como le vamos a dejar el recto retenido post cirugía,
hay que estar revisando una recta segmentoscopía cada 6 a 12 meses para resecar la mayor cantidad de pólipos que se pueda, si es que están apareciendo, y se puede complementar en los centros que lo tienen con otros test genéticos para determinar los riesgos del grupo familiar también. El cáncer de colon hereditario no polipósico, que es esta otra, hay unos criterios que se llaman criterios de Bethesda para determinar también la frecuencia. Si detectamos que los pacientes entran en este grupo de diagnóstico, cada cuánto se van a estar haciendo las colonoscopías, cada 2 años, desde los 20 a los 25 años hasta los 40, y luego anualmente. Son grupos de pacientes que tienen que estar bajo una vigilancia estricta, idealmente también en centros especializados que puedan estudiar a todo el grupo familiar. Y ahí están los criterios de Bethesda, siguiente, que no vamos a entrar en ellos. Estos son los criterios para poder diagnosticar o acordar que los pacientes cumplen los requisitos para ese diagnóstico. Siguiente. Bueno, hace 2 años, en agosto del 2014, se aprobó otro método que se espera bastante de él. Si el paciente por alguna razón no puede entrar a una colonoscopía o algún programa, es el Cologuard, así se llama, que detecta en una muestra de heces, detecta hemoglobina, ya no es reacción de peroxidasa, detecta mutaciones de DNA, células de adenomas avanzados y de cáncer también, y si es positivo tiene que ir a colonoscopía. ¿Qué se espera de este método? Que fue aprobado hace menos de 2 años. Detección de cáncer en el 92%, comparado con el test de inmunoquímica para la detección de sangre en heces. El adenoma avanzado, el Cologuard, es superior, casi el doble, y si es negativo correctamente, 87% de tranquilidad que no hay neoplasia, comparado con el otro que nos puede dar un falso positivo, ¿verdad? Entonces el Cologuard, no sé los precios, sé que no es barato, no lo tenemos en nuestro medio, fue aprobado en los Estados Unidos y allá se está usando como un método de diagnóstico, pero repito, sí detecta fácilmente el cáncer, pero nos quedamos con el adenoma avanzado en un 42%. Todavía no es el método perfecto comparado con la colonoscopía. Siguiente. Bien, ya que hemos hecho esa introducción, los siguientes creo que 12 minutos vamos a hablar de la colonoscopía. Ya establecimos la ventaja de la colonoscopía con respecto a los otros métodos para el tamizaje y la prevención del cáncer de colon. Creo que todos han tenido la oportunidad de estar en un procedimiento de esta naturaleza, y si no, vamos a hablarles ahorita de qué se trata. ¿Cuáles son los indicadores de calidad para hacer una buena colonoscopía? ¿Son todas iguales las colonoscopías, sí o no? Y ahí viene lo que vamos a preguntar, para darle al paciente el sello de aprobación. Mire, usted no tiene riesgo de desarrollar cáncer de colon. Siguiente. Los indicadores de calidad son los siguientes. Primero, lo ideal es que todo paciente sepa a qué estudio va a ser sometido. ¿Por qué me va a hacer esto, doctor? ¿Cuáles son los pros y los contras del procedimiento? ¿Qué espero de él? Ese es un indicador de calidad, que el paciente sepa a qué va. Segundo, si se reporta la calidad de la preparación. ¿Cuál es la función del colon? Tener los residuos, absorber líquidos, formar las heces, mantener una buena microbiota, expulsarla, ¿verdad? Las heces. Si yo no me preparo, ¿qué voy a encontrar ahí? Heces. Si me preparo mal, ¿qué voy a encontrar? Heces. Y ya hemos mencionado que los pólipos que yo espero encontrar, comparando con la colonoscopía virtual, es pólipos de 5 milímetros, idealmente. Si yo tengo, aunque sea la mínima cantidad de heces, probablemente debajo de él puedo encontrar un pólipo. De ahí que la preparación es importante, que los pacientes tomen los laxantes que se les explican y cumplan la dieta que se les ha recomendado. Luego se toma el tiempo de retirada y se escribe. El objetivo de una colonoscopía es llegar al ciego, pero si llego al ciego y tengo prisa y tengo 3 pacientes atrás esperándome, a veces saco el tubo, ya hice, ya llegué al ciego y ya terminé. Error. No se debe hacer en menos de 6 minutos la retirada del colonoscopio desde el apéndice, del orificio apendicular, para ir haciendo movimientos circulares arriba, abajo, izquierda, derecha, tratando de ver todos los pliegues para estar seguros que el paciente no le hemos dejado ningún pólipo sin remover. Y luego también que se haya intentado remover pólipos grandes. Esto es una aventura, remover pólipos grandes por el riesgo de perforación. Y si estos tienen casi 2 centímetros, un poquito más grandes, y no le hemos intentado
adecuadamente con todos los requisitos y dispositivos para poderlo hacer, no podemos asegurar que hemos hecho una buena colonoscopia. Siguiente. Ese es el ejemplo de lo que les decía. ¿Qué creen ustedes que voy a ver ahí? Nada. Aquí, arriba, no mucho, ¿verdad? El tercero está bien y el cuarto está aceptable. Entonces, ¿de qué depende? Que nosotros le expliquemos al paciente que las heces deberían estar saliendo así, casi como orina, casi como Gatorade, ¿verdad? Ese es el objetivo, que los pacientes deberían tener su colon limpio para poder ver. Si yo tengo un poquito de líquido de este color, veo a través de él, pero si tengo líquidos vinosos, oscuros, no voy a ver. Entonces es importante que los pacientes completen bien su preparación. ¿Por qué pongo ahí divide y vencerás? Porque a veces se recomienda tomar todo de un solo en la noche anterior, y se ha encontrado que si me tomo la mitad de la dosis tempranamente, 6 a 8 horas antes del procedimiento, voy a estar más limpio. Entonces, por eso dividimos la dosis en 2 partes. Divide. Siguiente. Siguiendo con la preparación. Una preparación puede ser determinante para el paciente, dado que podemos obviar el diagnóstico. Entonces, este es un reporte que se hizo de una recopilación de 5 años, donde el rango de detección ideal se menciona que debe ser del 25%, pero en pacientes mal preparados se puede omitir el 25% de los pólipos. En este tipo de pacientes, en este grupo de pacientes, que fueron 133, se encontró después en el seguimiento que habían tenido 91 adenomas que no se habían logrado ver en la primera colonoscopia, y por lo menos un adenoma no se había identificado inicialmente en el 33%. Por lo tanto, el rango de emisión por adenoma es del casi el 50%. La moraleja es: preparemos bien el paciente para una colonoscopia. Siguiente. Bien, habíamos hablado de indicadores de calidad, y estos son los otros. Que la indicación esté apropiada. ¿Cuál va a ser la razón de hacer el procedimiento? Si este mensaje es 50 años, ya saben ustedes, obeso, diabético, fumador, 45. Si tengo un familiar cercano que lo tuvo más temprano, empiezo más temprano, y así sucesivamente. Luego, que la preparación adecuada de colon sea en más del 85%, y documentar llegar a ciego el 95%. ¿Cómo documento que llego a ciego? La válvula ileocecal y el orificio apendicular, aparte de las otras marcas que hemos ido pasando, pero esta es la definitiva, y documentarla, tomar la foto. Ahora en los Estados Unidos se exige que toda endoscopía, que toda colonoscopia lleve impresa o anexa la fotografía donde se detectó la válvula y o el orificio apendicular. Y lo que les decía, el tiempo de retirada, si es negativa la colonoscopia, 6 minutos. Si encontré pólipos, me voy a tomar el tiempo para quitar el pólipo, y ese tiempo no cuenta para retirada. Si encontré heces, voy a limpiar adecuadamente, aunque el paciente no me hizo caso, lo encontré sucio, tengo que limpiar, y ese tiempo de limpieza no cuenta para contar los 6 minutos. Siguiente. Y aquí les traigo una imagen, una colonoscopia, que le vamos a dar a clic, donde vemos el momento en que estamos revisando este colon transverso. Como pueden ver ustedes, no hay heces, ¿verdad? Podemos ver los pliegues, ahí vamos introduciendo el equipo, y pareciera que va un poco más rápido. La retirada tiene que ser un poco más despacio. Aquí me da un poco de sombra a la esquina, pero el objetivo es llegar, como menciono, hacia la válvula ileocecal y el orificio apendicular, que están ahí. Ven ustedes las 3 tenias acá, y allá al fondo está el orificio apendicular, y aquí estaría la válvula ileocecal a la izquierda. Esa es la confirmación, ahí está el apéndice. Esa es la confirmación que hemos llegado al objetivo de identificar la válvula y el orificio apendicular. Y si encontramos pólipos, lo que se espera es que nosotros estemos en la capacidad, como dije en una diapositiva anterior, que si yo sumo todas mis colonoscopías, el promedio debería ser encontrar pólipos en el 25% de ellas. Tenemos que escribir, y se considera que el 30% de los hombres arriba de 50 años y el 20% de las mujeres arriba de 50 años tienen pólipos. Riesgos van a ser la perforación, ¿verdad? A la hora de trabajar tenemos el riesgo de desarrollar una perforación, pero debemos tener todo listo, aún para una hemorragia también,
todo lo necesario para poder controlar esas posibilidades de riesgo, que al fin y al cabo siempre están descritas. Y luego, una vez que el paciente lo hemos evacuado y le hemos citado para las biopsias potenciales, la siguiente colonoscopía va a ser según el estudio histológico que nos reporten. Siguiente. Y en esta vamos a ver primero a la izquierda, le vamos a dar clic a un ejemplo de un pólipo pediculado. Ahí está el pólipo, esto es un asa de polipectomía, es un pólipo pediculado, ahí le aplicamos una fuerza de cierre con la enfermera y transmitimos con un electrocauterio que va cortando y va coagulando acá. Van a ver ustedes un poco de sangre, pero sale del pólipo que está apretado a la derecha, no está saliendo de la base que estamos cortando. Entonces es un pólipo adenomatoso que acabamos de seccionar. Y siguiente, en la otra, ahí les va a costar verlo probablemente, pero en una esquinita por acá había un polipito insignificante. Ahí lo que hicimos para poderlo evidenciar fue inyectar solución salina y ahí lo ven ustedes, casi no se ve, era una minucencia, creo que medía 5 milímetros. Entonces lo inflamos para levantarlo y ahí lo capturamos con la asa de polipectomía, lo capturamos y ese era un pólipo acerrado. Este polipito insignificante comparado con este tenía más riesgo de desarrollar neoplasia por el tipo histológico, ¿verdad? O sea que el diagnóstico histológico es importante para tomar decisiones. ¿Siguiente? Bien, lo que les decía, ¿cuándo vamos entonces nosotros a hacer el control después de haber quitado los pólipos? Si no hubo pólipos, cada 10 años. Estas son las guías actuales. Antes se decía cada 5, hoy se dicen las guías. Si no encontramos ningún pólipo, la siguiente colonoscopía está dentro de 10 años. Si quitamos pólipos pequeñitos, menores de 10 milímetros, o son hiperplásicos, igual 10 años, si he hecho una buena colonoscopía. Si hemos encontrado adenomas de 1 a 2, son menores de 10 milímetros, pero son adenomas tubulares, aunque se diga que el margen es hasta 10, yo lo veo en 5. Porque es válido, entre 5 a 10, no hay que esperar mucho tiempo. Si tenemos de 3 a 10, hay más, hay que verlo más tempranamente. La siguiente colonoscopía en 3 años. Este paciente probablemente va a desarrollar más pólipos, ya inició. Si tenemos más de 10 adenomas, menos de 3 años, porque va a desarrollarlos. Si son 1 o más adenomas y son grandes, también 3 años. Y si tenemos adenomas vellosos, que son los que tienen más potencial también de desarrollar neoplasia, cada 3 años, y un adenoma con displasia de alto grado, también 3 años. O sea que lo mínimo que vamos a estar viendo estos pacientes son 2, 3 años a lo más, a menos que sean pólipos pequeñitos. Siguiente. Y si son pólipos cerrados, como les acabo de decir, cerrados, y lo quité y era menor de 10 milímetros, como el paciente que les acabo de mostrar, la siguiente colonoscopía va a ser en 5 años, pero si son más de 10 milímetros, 3 años, o sea que andamos entre 3 a 5 años. Pero si tiene displasia este pólipo acerrado, tenemos que verlo en 1 año, no esperar mucho tiempo. Y si son varios pólipos acerrados o cerrados, que aquí está el ejemplo, como cierra, ahí están, son pequeñitos, no impresionan, 1 año. Siguiente. Y por último, este es un tema que les gusta al doctor Melvin Linares, que ya se fue, al doctor Giovanni Avelar, que viene con la siguiente charla sobre la enfermedad inflamatoria. La enfermedad inflamatoria, especialmente la CUSI, tiene un riesgo de progresión a cáncer de colon también. Después de 8 años de inicio de una pancolitis y 12 a 15 después de colitis izquierda, hay riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entonces, hacer estos pacientes colonoscopía de manera como una cromoendoscopía, esto no es con cualquier endoscopio, tienen que ser los endoscopios modernos, y tomar biopsias buscando displasia para tomar decisiones quirúrgicas con este tipo de pacientes. Idealmente deberían ser manejados en centros especializados si este fuera el caso. Y la última diapositiva, como conclusiones, es que el cáncer de colon es prevenible. ¿Qué vamos a escoger? Idealmente, test de detección es lo ideal para prevenir que aparezca, ¿verdad? El test de detección ideal que se promueve por ahora es la colonoscopía, aunque hay opciones, no son las ideales. Métodos alternos podemos tenerlos, pero no son los recomendados. Y a la hora de hacer colonoscopía, y según lo que nos reportan los patólogos, a ver si amerita hacer estudios genéticos para prevenir en otro grupo, en las familias, y mencionar los riesgos. Estamos en la obligación de mencionar los riesgos tanto del procedimiento
como de los riesgos de no hacer buenos estudios en los pacientes que desarrollan cáncer de colon. Esa era mi presentación, les agradezco su atención y gracias al Colegio Médico por la invitación también. Estamos para preguntas.